Si pensamos en Madrid, hay imágenes que aparecen casi de forma automática. La Puerta del Sol, el Retiro, la Gran Vía y, por supuesto, la fuente de la diosa Cibeles. Un monumento que hoy parece inseparable de la ciudad, pero que lleva ahí algo más de 2 siglos, observando cómo Madrid crece, se transforma y se enfrenta a algunos de los momentos más decisivos de su historia. La Cibeles no es solo una fuente bonita ni un punto de encuentro. Es una escultura cargada de simbolismo, pensada desde el principio para representar poder, protección y modernidad. Y con el paso del tiempo ha acabado convirtiéndose en un reflejo de la propia ciudad, de sus aspiraciones, de sus conflictos y también de su vida cotidiana. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Para entender el porqué de la construcción de la fuente de Cibeles, debemos viajar a la segunda mitad del siglo XVIII. Madrid ya era capital del reino desde 1561, pero aún no tenía esa imagen monumental que hoy asociamos a las grandes capitales europeas. De hecho, sus calles todavía eran irregulares, estaban mal iluminadas y tenían serios problemas de higiene. Todo empezó a cambiar con la llegada del rey Carlos III al trono de España, tras haber sido soberano del bello reino de Nápoles durante 25 años. El rey decidió impulsar en Madrid una serie de reformas urbanas muy ambiciosas. Por ejemplo, se pavimentaron calles, se instaló alumbrado público, se mejoró el suministro de agua y además se apostó por una transformación estética de la ciudad. Dentro de ese plan, el conocido como Salón del Prado se concibió como un gran eje monumental de la ciudad, un espacio que debía reunir los símbolos de la ciencia, el arte y la naturaleza. Y es allí donde se proyectaron conjuntos como el Real Jardín Botánico, el Gabinete de Ciencias Naturales, que es hoy el actual Museo del Prado, o fuentes monumentales inspiradas en la mitología clásica, representando el mar y la tierra como dominio del Imperio Hispánico. Todo con el objetivo de otorgar a la capital ese aire clásico e intelectual. La primera de esas fuentes fue la de la diosa Cibeles. El encargo recayó en el arquitecto Ventura Rodríguez, quien diseñó el proyecto entre 1777 y 1782. Pero claro, la idea ya no era solo decorar, sino dotar a Madrid de un símbolo reconocible y funcional. La elección de Cibeles no fue por ello casual. Es una diosa de origen frigio, adoptada por griegos y romanos como Magna Mater, la Gran Madre. Representa la fertilidad, la naturaleza, la tierra y, sobre todo, la protección de las ciudades. Y esto es importante porque explica muchos de los elementos simbólicos de la escultura. Cibeles aparece sentada en un carro tirado por 2 leones, Atalanta e Hipómenes, personajes mitológicos castigados por sus actos y obligados a servirla eternamente. Otro detalle de la diosa es la corona mural que porta, simbolizando las murallas y la defensa urbana, o la llave que tiene en su mano, que representa el dominio y la custodia del territorio. Y esto es muy interesante porque es literalmente una figura pensada y diseñada para vigilar y proteger Madrid. A nivel tallado, la escultura principal la realiza Francisco Gutiérrez. Los leones, por su parte, son obra del escultor francés Roberto Michel, el mismo que hizo gran parte de la obra escultórica del Palacio Real. Una obra pensada y creada en mármol toledano y piedra de la Sierra madrileña. Algo que solemos olvidar habitualmente es que la Cibeles no fue concebida solo como un monumento decorativo. Durante muchos años tuvo una función muy práctica. Fue un punto de abastecimiento de agua. Había caños diferenciados, siendo uno para el uso público y otro para los aguadores oficiales, quienes llevaban el agua a las casas de la ciudad. Incluso en el pilón bebían los animales. La fuente formaba parte de la rutina diaria de Madrid en una época en la que el agua corriente no llegaba a las viviendas. Y es justo ese uso cotidiano lo que explica por qué la fuente sufrió tantas modificaciones a lo largo del siglo XIX, en especial a medida que la ciudad crecía y cambiaban las necesidades. Curioso dato el de que la Cibeles no siempre estuvo donde la vemos hoy. Originalmente se situó frente al Palacio de Buenavista, mirando hacia la fuente de Neptuno, su contraparte mitológico, el dios del mar, simbolizando el dominio marítimo del Imperio Hispánico, tierra y mar. Así se concibió el diseño original de ese llamado Salón del Prado, que fue el lugar favorito de paseo de carruajes y personas cada tarde, en el Madrid elegante en el que era obligatorio ver y dejarse ver. Pero en 1895 se tomó una decisión clave: trasladar la fuente de Cibeles al centro de la plaza y cambiar su orientación para que mirara hacia la calle Alcalá.
El responsable de su traslado y conservación fue el arquitecto José López Salaberry. Y no fue un movimiento tranquilo, porque la polémica en su momento fue enorme. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se opuso de forma tajante. Sin embargo, pese al debate en la prensa que duró semanas y la expansión del asunto al día a día de la población, el ayuntamiento decidió seguir adelante. Y es quizás el momento principal donde la fuente deja de ser solo un elemento urbano decorativo y funcional a convertirse en un símbolo con carga política y cultural. Y esa importancia que cobró a partir de su mudanza la situó en un lugar céntrico, algo que durante la Guerra Civil la puso en posición de mucho riesgo. Durante los bombardeos a Madrid, la Cibeles pasó a correr un riesgo real de ser destruida. Para evitarlo, el gobierno republicano decidió protegerla con sacos terreros y una estructura de ladrillo. El objetivo de aquella medida se cumplió porque la Cibeles siguió en pie, pero pese a ello sufrió daños importantes. Por enumerar algunos de los más relevantes, perdió la mano derecha, se fracturó la nariz y uno de los leones resultó gravemente afectado. Una vez finalizado el conflicto, se realizaron las pertinentes reparaciones. A eso sí, no serían las últimas. A lo largo del siglo XX y XXI, la fuente ha sido restaurada en varias ocasiones. Como suele ocurrir con los grandes monumentos, algunas por el paso del tiempo, otras por actos vandálicos que afortunadamente son cada vez menos frecuentes. Como grandes curiosidades, en 1994 y 2002, la Cibeles perdió su mano izquierda. La primera ocurrió durante una celebración deportiva y tras recuperarse apareció con un meñique mutilado. En el segundo caso, un joven la robó para guardarla en casa. También se recuperó, pero se decidió sustituir por una en mejor estado. La mano original se envió a un almacén municipal para su conservación. Su última gran restauración fue en 2016, año en que se llevó a cabo una revisión integral de la fuente para consolidar la piedra y frenar el deterioro causado por la contaminación. Y ya hay prevista una nueva intervención a partir de 2026, con el objetivo de garantizar la estabilidad estructural del conjunto. Con el paso del tiempo, la Cibeles continúa siendo un elemento plenamente integrado en la vida de la ciudad. Es escenario central de manifestaciones, actos oficiales y celebraciones. Continúa siendo un poderoso símbolo político. Y sus usos también han cambiado. En los años 80 se convirtió en el lugar donde el Real Madrid celebra sus títulos. Primero sin ninguna restricción, ya que los aficionados podían incluso subirse a la fuente. Hoy con accesos mucho más controlados para proteger el monumento. Por ejemplo, solo el capitán del equipo coloca una bufanda o una bandera subido a una grúa para no pisar el monumento original en una ceremonia que ya es casi legendaria. La imagen de la Cibeles continúa cruzando fronteras. Existe una réplica exacta en Ciudad de México, inaugurada en 1980 como símbolo de hermanamiento. Y no es la única, también existen reproducciones en otros lugares como Pekín o Getafe, lo que demuestra hasta qué punto se ha convertido en un icono reconocible. Desde finales del siglo XVIII, la fuente de Cibeles ha sido mucho más que una escultura. Ha sido fuente de agua, símbolo político, refugio en tiempos de guerra y escenario de celebración. Ha visto cambiar Madrid a su alrededor y ha cambiado con la ciudad. Y probablemente seguirá ahí, observando, mientras Madrid continúa escribiendo su historia. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.